Hola, estamos aquí de nuevo para hablar de literatura fantástica. En la última ocasión estuvimos hablando de las objeciones que Lem pone a la teoría de la literatura fantástica de Todorov. Como ya vimos, la teoría de la literatura fantástica de Tzvetan Todorov, pues es en principio una teoría de los géneros. Trata de clasificar a lo que él denomina literatura fantástica mediante una serie de conceptos con los que define clases de novelas. Entonces Lem le hace varias objeciones a esa teoría, de la cual nada más hemos visto una, que fue en la ocasión pasada, en la que nos dice que la teoría de Todorov es una teoría muy pobre, tiene una capacidad muy pobre para clasificar las novelas, cuentos y relatos de ciencia ficción, digo, de literatura fantástica. Quiero ilustrar ahora, con los mismos ejemplos de Lem y analizándolos más en detalle, ¿qué quiere decir esto? En la ocasión anterior, en el video previo, lo hice de manera muy abstracta. Las abstracciones siempre dejan a los humanistas, bueno, un poco, un poco en el aire. Quieren ver ejemplos reales. Vamos a tomar uno de Lem, que enfila directamente hacia la teoría de los géneros de Todorov. Entonces, ¿cuál va a ser este cuento? El cuento es las tres versiones de Judas, que es el que usa Lem. Vamos a analizarlo más o menos en detalle y vamos a ver si efectivamente no se aplica la teoría de Todorov y si la crítica de Lem da en el blanco o no. Y esto nos va a servir además para hablar un poco de lo que es construir una teoría, incluso una teoría en ciencias sociales o en teoría literaria. ¿Qué es una teoría literaria? La teoría de los géneros de Todorov es una teoría literaria. Pero ¿cuáles son los componentes de una teoría? Bien, entonces el cuento que vamos a ver es el de las tres versiones de Judas de Jorge Luis Borges, que viene en el pequeño tomo que se titula Ficciones, en la segunda parte que creo se titula Artificios. Tres versiones de Judas. Yo uso esta versión, que son los cuentos completos de Borges, para no sacar el montón de libritos que tiene ahí uno tirados quién sabe en dónde. Es tres versiones de Judas. Tres versiones de Judas de Jorge Luis Borges. Tiene un epígrafe. Existe cierta certeza en la degradación. Existe cierta certeza en la degradación. Es una cita de T. Lawrence, de Los 7 Pilares de la Sabiduría, el libro más famoso de Lawrence, del que ojalá pueda hablar algún día, porque se me hace un libro muy interesante. Bien, pero aquí estamos hablando de las tres versiones de Judas. De acuerdo a Lem, este texto de Borges, pues no cabe dentro del lecho de Procusto de Todorov, creado por Todorov. Entonces vamos a ver si es cierto. ¿De qué trata este cuento y qué debemos encontrar en él para poder clasificarlo? Para poder clasificar un libro de acuerdo a una novela, un relato, un texto, para poder clasificar un texto de acuerdo a los parámetros que establece Todorov, necesitamos tomar decisiones. Cuando vamos leyendo, necesitamos encontrar un evento en el que el lector pueda distinguir, aunque sea un tanto vagamente, la diferencia entre natural y sobrenatural. Un evento que no sepamos saber, que no podamos saber cómo ubicarlo, si dentro de las leyes naturales o fuera de esas leyes naturales. Y a partir de ahí, pues, una vez ubicado el evento, primera indecisión, si es que es un buen relato, pues lo primero es una primera indecisión, no sabemos cómo ubicarlo. Entonces diríamos de inmediato, estamos en lo fantástico, porque de entrada el lector duda, vacila, no sabe dónde colocarlo. No es un momento. Hay cuentos donde se puede mantener durante toda la trama y nunca resolverse esa vacilación. Siempre nos va a quedar la duda de qué pasó. Un cuento muy bueno a este respecto es La Vuelta de Tuerca, The Turn of the Screw, de Henry James. Nos mantiene a lo largo de todo el cuento, haciéndonos oscilar entre lo extraño y lo maravilloso, y a final de cuentas, bueno, mejor no les digo, porque prácticamente les dice uno el final. En todo caso, esa es la idea de lo fantástico, que uno dude dónde ubicar los eventos que están pasando. Puede ser uno, puede ser varios, pueden ser muchos. En este punto, la teoría de Todorov presenta un elemento ciego. ¿Cómo se nos aparecerá ese elemento? Únicamente nos dice, bueno, pues tiene uno que localizarlo.
Pero hay varias maneras en las que puede aparecer y volveré sobre ello después. Ahora, por lo pronto, eso es lo primero que hay que buscar en el cuento este de 3 versiones de Judas. Vamos a platicar de qué se trata ese cuento. Para los que no lo conocen, 3 versiones de Judas es la historia de un teólogo sueco de la ciudad de Lund, que se llama Nils Runeberg. Nils Runeberg es un teólogo de la ciudad sueca, de Suecia, de Lund, una ciudad sueca. De ahí es Nils Runeberg, primer elemento que nos dice casi al principio. Claro, con el estilo de Borges, equiparándolo, diciéndonos si hubiera nacido en otra época, si hubiera nacido cuando los heresiarcas, cuando los padres del desierto, etc. Pero no, nació, le tocó el siglo XX y su primer libro en el 1904, su segundo libro, 5 años después, en 1909. El segundo libro es una reelaboración del primero. ¿Qué es lo que escriben estos libros? De eso se trata todo el relato de la doctrina de Nils Runeberg, de este teólogo sueco. La doctrina que viene en los libros, explicada de maneras diferentes. En el primer libro se nos dice a la manera teológica, es decir, racional, lógicamente argumentada. Ese libro fue refutado, se nos dice también, y luego sale uno, el de 1909, en donde reelabora la doctrina desde otro punto de vista. Nils Runeberg estaba convencido de su tesis. Desde ese punto de vista no hay absolutamente ahí ninguna vacilación en ese personaje. Los críticos de Runeberg estaban convencidos de que Runeberg estaba en el error. Ahí tampoco hay vacilación. ¿Qué dice la doctrina de Runeberg? La doctrina de Runeberg nos dice que el auténtico redentor es Judas Iscariote y no Jesús. El verbo hecho carne, o sea, Dios hecho carne, es realmente Judas Iscariote. Ese es el secreto más grande de Dios. Y Runeberg grita por las calles de Lund que él quiere estar en ese lugar donde nunca se apaga el fuego, el infierno, para estar en presencia del Redentor, de Judas Iscariote. Tiene cierto interés lo que nos va diciendo, pues es un cuento interesante, es un cuento bien narrado, un cuento sofisticado, dirían algunos, sofisticado o reconstructivista en la teoría de González Maestro. Pero bien, aquí eso no nos interesa, estamos en la teoría de Todorov. Entonces, dice Lem, ese es lo que nos dice de este cuento. Es fantástico. ¿Alguien dudaría que es fantástico? ¿Alguien dudaría que nos cuenta algo que parece, bueno, muy... no algo que podamos asimilar a lo que se espera de las facultades universitarias, en donde discuten puras cosas que no sirven para nada? Y por supuesto, la teología es una de esas que ya dejaron de discutir hace mucho tiempo. Ahora discuten cómo salvar a los pobres de las cañadas. Bien, pero bueno, encontramos algo fantástico, un hecho que nos haga esa distinción natural, sobrenatural. ¿Hay algo sobrenatural aquí? Pues no parece haber nada sobrenatural. La teología, por supuesto, habla de lo sobrenatural. Habla, por supuesto, de lo sobrenatural. Es ahí donde podemos empezar a encontrar, a estirar ese cuento, a ver si cabe en el hecho de Procusto de Todorov, encontrando lo sobrenatural y lo natural. Pero lo que pasa es que lo sobrenatural aquí aparece, o lo aceptamos como premisa del relato, cuando aceptamos que estamos ante un teólogo. Pues ya desde el momento en que es un teólogo, pues obviamente nos va a hablar del mundo sobrenatural. Así es que ahí entra lo sobrenatural. Pero en la teología lo sobrenatural no tiene el sentido de oposición real hacia las cosas científicas. La ciencia sencillamente no puede llegar hasta las alturas de la teología, que es la ciencia suprema, dirían los teólogos. Si aceptáramos esa visión del mundo, pues no hay esa distinción entre natural y sobrenatural. Ciertamente la teología, como dice bien Todorov, esa distinción natural, sobrenatural, aparece con los autores del siglo XIX, que ya en realidad quieren que la teología se vaya, es decir, las condiciones de la modernidad que desdeñan los saberes teológicos son los que abren la posibilidad, por utilizar una frase de Foucault, esa suposición de que la teología dice puras tonterías o dice puras cosas que pues no son de hecho y no son de razón o etcétera,
que es parte de lo que es la modernidad, pues abre la posibilidad de que distingamos lo natural de lo sobrenatural. En la teología, pues es un amasijo ahí que pues en realidad no se opone lo natural a lo sobrenatural, más bien es una compleción en un orden específico del universo, en una visión específica del universo, muy distinta a la que nos vendría con la modernidad y a la del siglo XIX, que es cuando Todorov, que es a donde Todorov limita sus conceptos. Entonces, pues por ahí no aparece nada sobrenatural en el relato, no aparece absolutamente nada sobrenatural en el relato, es simplemente la historia de la doctrina de un hombre. Diría Todorov también, pues es que Borges ya es un autor que posterior a la época en que se escribieron esos relatos fantásticos de los que di varios ejemplos la vez pasada, y por lo tanto él se asimila más bien a cuestiones que tienen que ver con la psicología de los personajes. Este cuento sería más bien extraño, se explicaría el fanatismo de Niels Runeberg desde el psicoanálisis, desde la psicología gestal, desde la tercera fuerza psicológica, desde donde ustedes quieran, pero ya eso lo colocaría no en lo fantástico, sino en lo extraño, en lo que podríamos llamar, siguiendo, ese es un nombre que yo leí en Borges, las fantasías de la conducta, de las que Melville era tan bueno, como Bartleby. ¿Qué ocurre de fantástico en Bartleby? No ocurre nada fantástico. Lo extraño en ese cuento es la actitud del personaje, Bartleby, el que nos dice que preferiría no hacerlo. Lo extraño es eso, pero eso extraño, y le digo extraño en el sentido de Todorov, extraño porque podemos explicar eso como una desviación de la conducta, recurriendo a alguna teoría psicológica, que eso es lo que nos lo dijo Todorov en su eje, es esto. Ya hoy día no se puede escribir literatura fantástica porque la gente ya no distingue lo natural de lo sobrenatural. Todo aquello donde aparecen fantasmas, donde se nos dice que alguien vio un fantasma, pues lo tendemos a meter, esa es la idea de Todorov, no la mía, lo tendemos a meter dentro de alguna explicación que acude a la psicología, a las que mencioné o cualquier otra, sea la psicología de Freud, el psicoanálisis, sea la psicología de la Gestalt, la de Kurt Lewin, la de quien ustedes quieran, pero nos explicarán esas desviaciones de la conducta por alguna cuestión psicológica. Así cae Niels Runeberg, cae dentro de ello, y si cae dentro de ello, estaría pues ya más bien dentro de los cuentos extraños. Todorov diría que pues no tiene caso tratar de explicar a Borges con su teoría, porque pues sencillamente ya no se le aplica a él de la manera en la que él la tenía pensada. Bien, entonces, con esto concluimos, pues para que las objeciones de Lem tengan peso real, se deben de aplicar sobre objetos que la teoría de Todorov sí considere que se aplican a ella. Por ejemplo, cuentos y novelas que se escribieron a finales del siglo XIX, principios del XX. Eso nos diría Todorov. Fuera de ese periodo, pues se puede aplicar la teoría, pero seguramente será más difícil y va a ser necesario modificarla. Entonces, ¿es aceptable la objeción de Lem a la teoría de Todorov? Sentido, las tres versiones de Judas es un buen ejemplo de que la teoría de Todorov no funciona. Bueno, en primer lugar, no cumple una condición para la aplicación de la teoría, que es, como ya dije, está definida dentro de ciertas condiciones espaciotemporales, pero o sea, podemos estar de acuerdo en que es una teoría abstracta, y esto también es una objeción contra lo que dice Todorov, es una teoría abstracta y se puede aplicar fuera de sus límites espaciotemporales. Entonces, sí, se debe de aplicar y debe de explicar el cuento de Borges. Lem, por supuesto, tiene una idea de lo fantástico diferente a la de Todorov. Él cree que el cuento de Borges sí es fantástico, pero porque subrepticiamente nos cambia los conceptos. Para Todorov, algo fantástico, un cuento fantástico, una novela fantástica es aquella que se sujeta a esa distinción natural-sobrenatural. En el cuento de Borges, esa distinción, bueno, pues es subordinada, en realidad no parece muy importante. La distinción más importante o lo que nos parece extraño en ese cuento es la forma en cómo se conduce el personaje, cómo se toma muy en serio lo que está diciendo. Es decir, lo emparento con Melville, para que se vaya más o menos de qué género puede ser. Melville, el relato Bartleby, donde encontramos a alguien que se comporta igual, que prefiere no hacerlo. Bartleby, el escribiente, se rehúsa a hacer cualquier cosa. Lo que parece extraño es ello. Como ya dije, eso se explica con recurso a la psicología. Por lo tanto, y aquí no estamos haciendo demasiada fuerza
a la teoría de Todorov se explica con ayuda de alguna teorización psicológica. Entra dentro del orden natural de las cosas. No podemos invocar espíritus porque el texto no nos dice que los haya. No podemos invocar nada de eso. Pero en el cuento de Borges hay algo interesante. Supone que nos tomamos en serio la teología. El personaje se toma en serio la teología. Lo que resulta extraño es que se la tome tan en serio que afecte todo el contenido de su vida, lo cual es que él ya entra dentro de la esfera del fanatismo religioso. Su comportamiento se explica por cualquiera que sean las leyes que rijan los fanatismos religiosos, políticos o de cualquier índole. Por lo tanto, estaríamos dentro de lo extraño, sin hacerle demasiada fuerza a la teoría de Todorov. Bien, vamos a concluir esto. Ya di el ejemplo, ya mencioné que con ese ejemplo queda más o menos claro que la teoría de Todorov sí se aplica al cuento de Borges y no sería fantástico, sería un cuento extraño que entraría dentro de esa parte de las fantasías de la conducta explicables por la psicología, no por la teoría de la evolución, no por la física cuántica, por alguna teoría psicológica que nos diga cómo se comportan o por qué las personas se adhieren tanto a una ideología religiosa, que es como ya hoy día se entiende ese tipo de afiliaciones ideológicas. Me afilio a una fe religiosa como a un club del libro y a veces me tomo muy en serio la fe religiosa y caigo en fanatismos. Las leyes que regulen eso, que es mundo natural, pues eso explicará las fantasías de la conducta de estos relatos. Entrarían dentro de lo que son fantasías de la conducta, por llamarles de alguna manera, pero estarían en el eje de Todorov, en la parte ya de lo que es lo extraño, lo que se explica con ayuda de la ciencia. Y aquí a Todorov le faltó una tipología, hizo de lo maravilloso una tipología, lo maravilloso hiperbólico, lo maravilloso exótico, lo maravilloso instrumental, lo maravilloso científico, pero de esta parte no lo hizo. Y no lo hizo porque considera que la parte de lo extraño con el realismo, pues es algo muy grande, sería muy grande de clasificar. Entraría dentro de una teoría más general de los literarios que clasificasen pues todo, pero de acuerdo a Todorov, como se puede ver de su teoría, pues todo cae dentro de su estructuración teórica. Bien, vamos pues a hablar de lo que es una teoría. Una teoría, y van a ver que la de Todorov es precisamente una teoría. Una teoría, para decirlo de manera muy sencilla, tiene primero términos indefinidos. Términos indefinidos. En el caso de la teoría de Todorov es natural porque no nos va a explicar más allá de lo que nuestro sentido común nos diga lo que es lo natural y lo sobrenatural. En la teoría de Todorov esos son los términos indefinidos. Va a tener un fondo formal, le voy a decir, esto me lo saco de Mario Bunge, pero este nombre de Mario Bunge, fondo formal. ¿Cuál es el fondo formal de la teoría de Todorov? Bueno, pues aquí recordamos, literatura no va a discutir cuestiones de principio como qué es literatura, va a suponer que sabemos qué es eso que se llama literatura y va a suponer también que se puede dividir en novela, cuento, teatro, estos serían los géneros. Ese sería su fondo formal. Estos son los términos indefinidos de la teoría particular de Todorov. Esto es lo que él toma también, no como términos indefinidos, sino que supone que otras teorías lo definen. Esto nos lo va a definir nuestro sentido común y esto otras teorías, que es literatura, que es novela, que es cuento. Una serie de definiciones. ¿Cuáles son las definiciones en la teoría de Todorov? Pues bueno, fantástico, literatura fantástica. Me voy a poner aquí fantástico, extraño, maravilloso y todos los demás nombres que se construyan con ayuda de eso. Todas estas definiciones, lo que es lo fantástico, lo extraño, son las especies literarias. Para no decirles géneros, son las especies literarias. Entonces, pues él ya la tiene perfectamente definidas con ayuda de esto. Siempre que hablemos de lo fantástico, vamos a remitirnos a esto. Por eso son los términos indefinidos. Tiene pues términos indefinidos, un fondo formal, definiciones, y por supuesto también va a tener teoremas, que son
las aserciones que se deducen de su teoría. ¿Cómo o qué forma tienen las aserciones que se deducen de su teoría? Tienen una forma muy simple. La novela X, la novela, relato, la novela X, es del género Y. Así más o menos son los teoremas de la teoría de Todorov. Va a decir la novela X, pero puede ser el cuento, la obra de teatro, la novela. De hecho, creo que no puede haber poesía. Eso es uno de los... poesía fantástica. Pues no puede haber poesía fantástica porque en la poesía, pues, según Lem, no hay dudas. La novela X es del género Y. La novela X es del género Y. Serían sus teoremas. Aquí ponemos la novela Cambio de piel de Carlos Fuentes. Es del género extraño, por decir algo. Ese sería un teorema y habría que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra el teorema? Con ayuda de las definiciones, los términos indefinidos y el trasfondo formal. Eso es lo que va a definir una teoría. Y la teoría de Todorov es, por supuesto, una teoría en este sentido tan sencillo. Gracias.